Época moderna, primera parte. Época moderna. La época moderna es la etapa histórica que transcurre entre los siglos XV y XVII. Se caracteriza por el progreso cultural, los descubrimientos, la creación de los estados, el desarrollo de la economía a nivel mundial y En este periodo histórico, la burguesía adquirió una importancia cada vez mayor en la sociedad. Y es que el poder de la burguesía fue aumentando gracias a que se enriquecía debido a su creciente poderío sobre el comercio. Por otra parte, los estados crearon sus propias leyes, que dejaron de estar supeditadas a las normas morales de la Iglesia. En la Edad Moderna también se produjeron importantes descubrimientos, tales como la llegada a América y a Australia. Todo ello dio lugar a una importante expansión de las naciones. El histórico se divide en político, que este consistía en el rey. Este ocupaba la cima del poder y mandaba sobre las tierras que formaban parte de su reino. Por otra parte estaban el consejo, que eran los altos tribunales de justicia donde se veían los pleitos o conflictos propios de su específica competencia. Por el rey y toda su familia, la alta nobleza, el alto clero y la nobleza media se conformaban por los caballeros y el patriarcado urbano. Los grupos no privilegiados son los grupos medios, que conforman los artesanos y comerciantes ricos, oficios liberales y soldados. Los grupos modestos conformaban por campesinos con tierras, artesanos y pequeños comerciantes. Y los más pobres eran los siervos, jornaleros y los campesinos sin tierra. Su principal actividad económica fue la agricultura. Gracias a esta se generaban riqueza. Los nobles podían disponer unas rentas y también los estados recaudaban impuestos gracias a los ingresos que generaba esta actividad. En aquellos tiempos la agricultura era extensiva, es decir, se dedicaban a grandes áreas de terreno a un solo tipo de cultivo, que principalmente era el cereal. En cuanto a la propiedad de la tierra, continuaba concentrándose en la nobleza y en la iglesia. La burguesía adquirió un papel importante, ya que se crearon banqueros, propietarios de talleres textiles y armadores, entre otros. Inventos de la época. Fue construido por Zacharias Johnson en 1590. Este primer microscopio consistía simplemente en dos lentes montadas dentro de dos tubos concéntricos que se podían deslizar para enfocar la imagen. El inventor es el norteamericano Benjamin Franklin. En esa fecha, Franklin consiguió traer un rayo con una cometa que fabricó y contenía partes metálicas. Esa fue la confirmación de su teoría y acto seguido decidió construir el primer pararrayos en la historia. El invento se le atribuye a Galileo Galilei. Era un tubo de vidrio terminado en una esfera cerrada. El extremo abierto se sumergía boca abajo dentro de una mezcla de alcohol y agua, mientras la esfera quedaba en la parte superior. En 1712, uno de estos motores empezó a bombear agua en una mina de carbón en Reino Unido. El artilugio era obra del inventor británico Thomas Newcomb y permitió a los mineros extraer carbón antes inaccesible. En 1748, Guillermo Collen consiguió desarrollar el primer método de refrigeración artificial que se conoce, dejando el éter
etil hervir al vacío parcial. Como España, Francia o Inglaterra fueron los grandes protagonistas, logrando una gran expansión comercial gracias a sus nuevas colonias y a los metales preciosos que llegaban desde las mismas. Así pues, se da una evolución del comercio de mercaderes a un capitalismo mercantilista basado en la acumulación de riqueza. Inglaterra. Esta se conformaba por la aristocracia, que eran los grandes electos que tenían la propiedad de la tierra y a su merced una gran cantidad de mano de obra que estaba en su gran mayoría infravalorada. La nobleza mantuvo casi todos sus beneficios, es decir, mantuvo sus rentas agrícolas. La burguesía retomó o consolidó una gran importancia y protagonismo en la vida económica. Carlos es hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Hereda de su padre el centro de Europa y de su madre la corona de España y los territorios americanos descubiertos. Asume la corona de España cuando tenía unos 17 años y viene de Flandes sin conocer el idioma ni el país. La llegada de oro y riquezas de América y las posesiones que tenía le hizo ser el más poderoso rey de Europa. Tuvo guerras con los turcos que amenazaban con invadir Europa, contra los protestantes que querían implantar una nueva religión en Europa, y tuvo que controlar una sobrevalación de los nobles españoles que pensaban que Carlos iba a contar con ellos para gobernar. Felipe es hijo de Carlos y de Isabela de Portugal, hereda de su madre las grandes posesiones de América y de Europa. Tan solo no hereda los Países Bajos que tantos problemas le habían causado a sus padres con la protesta. Más tarde heredan de su madre el trono de Portugal, haciendo así el mayor imperio de la historia, Castilla, Aragón, etc. Siguen con la guerra contra los turcos. En la batalla de Lepanto contra los turcos Cervantes perdió una mano. Las demás naciones europeas tratan de restarle importancia y tienen guerras contra Francia por posesiones en Italia y contra Inglaterra con el comercio marítimo. La derrota de la Armada Invencible contra los ingleses fue el comienzo de la caída del Imperio Español. Literatura moderna en Rusia, siglo XVIII. Rusia se occidentalizó y se secularizó bajo el cetro de hierro de Pedro I de Rusia. Puede decirse que la literatura profana o lacia comienza verdaderamente en Rusia con este siglo. Pedro I en persona revisó y reformó el alfabeto ruso, eliminando letras en desuso. Simplificó el sistema ortográfico, haciendo la lectura más accesible, así como modificó el tipo de letra de imprenta, introduciendo el llamado tipo de letra civil. Autores y obras. Número 1. Ana Katerina, escrita por León Tolstoy. Perteneciente al género literario de novela y ficción, publicada en 1877. Nos habla sobre la culpa, la redención, la búsqueda del bien y la caída en el pecado, el rechazo social y el trastorno interno. Número 2. Guerra y paz, escrita por León Tolstoy. Perteneciente a los géneros novela y ficción histórica, publicada en 1867. Con la campaña napoleónica contra Rusia como trasfondo, entre los años 1805 y 1807, se nos cuenta la historia de las dos familias de la nobleza rusa, protagonistas de un mundo que empieza a significar su propia desaparición. Número 3. Dr. Zhivago, escrita por Boris Pasternak, perteneciente a los géneros de novela, publicada en 1957. Yuri Andreyevich jamás podrá olvidar la primera vez que vio a Larisa Fyodorovna. La visión de aquella joven atormentada marcaría su destino, presagio de un futuro preñado de extraños y sugerentes encuentros entre ambos, que desembocarían en una relación tempestuosa, protagonistas de un amor imposible, trágico y apasionado.
Corrientes literarias. La literatura del periodo de la Rusia Kiev. En el siglo XI, todas las tribus de los eslavos orientales formaban parte de la Rusia Kiev, una lengua única, el antiguo eslavo oriental. Empezó a formarse con algunos dialectos territoriales. En el siglo XIII, cuando la Rusia Kiev se fragmentó, el ruso, el ucraniano y el bielorruso empezaron un desarrollo independiente. Por eso esas tres naciones poseen un periodo común en la historia de su literatura. Siglo XV. Dentro de la literatura laica destaca el viaje más allá de los tres mares. Viaje allende de los tres mares por Afanasi Mikhtin. Fue un mercader viajero y escritor. En el siglo XV descubrió la India a los rusos viajando a ella desde la ciudad de Tver. El viaje se desarrolló en 1466 y 1472 y lo forman las notas de sus impresiones y observaciones que tomó durante su itinerario. Siglo XVI. En 1553 a 1564 la impresión de libros llegó a Rusia. El primer impresor ruso fue Iván Fiódorov, quien desarrolló su labor en Moscú a invitación de Iván. El primer libro ruso fue impreso por el apóstol en 1564. La aparición de la imprenta fue un acontecimiento importantísimo en el desarrollo y difusión de la literatura moral moderna. Sus corrientes y grupos. Neoateísmo, cuyos principales representantes son Arseni, Simeón y Vela. Continúa la tradición filosófica compleja y refinada de la Edad de la Plata. Los poetas con guitarras, Vladimir y Alexander. Estos poetas utilizaron a menudo lo grotesco como medio para criticar la vida contemporánea, aunque a veces su poesía estaba marcada por un lirismo trágico sin precedentes. La corriente de los poetas bajos, continuada por Yuri, quien en su obra exploró la tragedia del medio rural tradicional ruso, su vida y sus valores, y su destrucción gradual. La literatura del deshielo. El periodo comenzó con el fallecimiento de Joseph Stalin y terminó con el fin de la Primavera de Praga. Este periodo se caracterizó por la renuncia gradual del realismo socialista como un método de la literatura. El proceso literario diverso y saturado. El retorno a los valores humanos perpetuo. La literatura de los años 70. Este periodo convencionalmente comenzó con el final de la Primavera de Praga y el aprieto de las tuercas. Siguió y concluyó a mediados de los 80 con los síntomas de la agravación de la crisis del Estado soviético y de la ideología soviética. La pirámide social se conformaba por rey y papa, alto clero y alta nobleza, burguesía, baja nobleza, bajo clero y ejército, tercer estado, campesinos, artesanos, mendigos, siervos, entre otros. Formada por un número de personas análogo al del clero, que poseían tierras de parecida importancia y extensión, percibían de los campesinos que vivían en sus tierras los antiguos derechos feudales y solo pagaban impuestos en casos especiales.
Era la primera de las clases sociales privilegiadas, conservaba un gran prestigio e influencia, además recibía los diezmos de los fieles, poseían extensas propiedades que abarcaban la cuarta parte de la superficie de Francia, y como si fuera poco, no pagaban impuestos. Se distinguían distintas categorías, algunas de las cuales habían logrado privilegios. La capa superior del Estado llano era la burguesía. Hace referencia al grupo integrado por individuos con propiedades o medios de producción, los cuales se sitúan dentro de la denominada clase media. En inferior, los obreros y campesinos. Estos últimos soportaban pesadas cargas que, en la generalidad de los casos, les privaban de las 4/5 partes del fruto de su trabajo. Debían pagar los impuestos al Estado, el diezmo a la Iglesia y los derechos feudales al señor.